canta todos aleluya. Hemos encontrado al Cristo hoy en la nueva humanidad. Hola amigos de Redescubrir, bienvenidos a la nueva continuación de esta reflexión que hemos estado haciendo sobre los mandamientos de la ley de Dios que pretenden ayudarnos a vivir bien con Él y con los hermanos. En el día de hoy vamos a ver la tercera parte del séptimo mandamiento, no robarás, y esta parte tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia. Jesús resucitó, canta todos aleluya. Hemos encontrado al Cristo hoy en la nueva humanidad. ¿Están obligados los cristianos a comprometerse en la vida política y en la social? Acompáñanos a ver qué dicen al respecto algunas personas de nuestra comunidad mientras usted va pensando su propia respuesta. Jesús resucitó, canta todos aleluya. Hemos encontrado al Cristo hoy en la nueva humanidad. Yo soy Óscar Hernando Mejía Henao. Frente a la pregunta si estamos los cristianos obligados a participar en la política y en la sociedad, creo que como cristianos debemos de estar activos siempre ante la sociedad, la política. De todas maneras, la sociedad, somos parte de la sociedad y la política, queramos o no queramos, nos va a tocar por uno o por otro lado. Entonces estamos obligados a participar y de la mejor forma. Si los cristianos estamos obligados a comprometernos con lo político y lo social, pienso que sí, que cada uno de los colombianos y de los cristianos estamos comprometidos con la sociedad y tenemos una obligación moral y espiritual con todo lo que concierne a la política y a la sociedad. Con nuestro testimonio de vida debemos reflejar los valores y para que con el ejemplo muchas personas, aunque no sean cristianos, puedan reflejar lo que nosotros somos. Soy Quique y considero que los cristianos estamos llamados a comprometernos con lo político y lo social, debido a que en lo político se toman las decisiones más importantes en la vida de los seres humanos. Lo religioso, lo cristiano, debe ir ligado a todos estos acontecimientos para que de una u otra manera nos ayuden a que las personas que están en el mundo público y social puedan tomar unas mejores decisiones, que no sea una toma de decisiones inspirada por capricho personal, sino que sea inspirada por Dios. Bueno, buenos días, mi nombre es John Jairo Palacio García. Creo que el ser humano como cristiano debe participar en lo que es la parte política y social, porque eso hace parte dentro de cada ser humano, y que la evaluación de lo que somos es para ayudar a forjar el progreso de un país, de una comunidad y de una sociedad, especialmente la familia, que es el eje principal de una sociedad. Mi nombre es Tulio Mario Giraldo, administrador del Silvén del municipio de Amalfi. Considero que un cristiano sí debe comprometerse en lo político y en lo social, porque con base a lo político es que se regulan las normas para que todas las personas tengan acceso a los diferentes programas sociales de los que dispone el gobierno nacional. Y en lo político, porque todos debemos de participar. Como ciudadanos tenemos derecho a elegir y a ser elegidos. Hoy en día ocurre de que la gente no le gusta participar en lo político y luego salimos a decir de que fulano no sirve para nada, que perano no sirve. ¿Y es por qué? Porque no nos comprometemos todos a participar. Donde todos nos comprometamos a elegir y a ser elegidos, podremos elegir las personas que realmente
necesitamos y queremos que rijan los destinos de nuestras comunidades. Humanidad. Jesús resucitó, canta todos aleluya. Hemos encontrado al Cristo hoy en la nueva. Ahora que hemos visto algunas de las respuestas de personas y ahora que usted tiene la suya, lo invitamos a que conozcamos nuestra doctrina con el presbítero Arnoldo Uribe, quien hoy nos hablará de la doctrina social de la Iglesia que hace parte del séptimo mandamiento. Vamos todos unidos, firmes en la fe, un solo corazón, una misma misión. Avanzamos en nuestro discernimiento sobre los mandamientos y estamos ya en este tercer programa afrontando la realidad del séptimo mandamiento de la ley de Dios. Y hoy tocamos un tema muy importante para la época actual y que tiene sus raíces en el séptimo mandamiento y que se trata precisamente de la doctrina social de la Iglesia. Por tanto, es necesario, primero que todo, tener muy claro qué entendemos por doctrina social de la Iglesia. Cuando hablamos de doctrina, nos referimos entonces a una serie de contenidos, de enseñanzas, de postulados, de normas que rigen la vida social del cristiano. Por tanto, se relaciona con todo lo que tiene que ver con la política, el desarrollo, la virtud de la justicia social como tal, y por tanto entonces toda esta serie de contenidos sistemáticos, organizados, reciben el nombre de doctrina social de la Iglesia, a manera de compendio estructurado a partir de 1891, con el Papa León XIII, empieza a hablarse propiamente como doctrina social, como la doctrina social de la Iglesia, como algo propio de la Iglesia, con una encíclica que publicó entonces el Papa León XIII, decíamos en 1891, llamada la Rerum Novarum, que significa las cosas nuevas, de las cosas nuevas, en la que el Papa hace una descripción del mundo actual en aquella época. Estamos hablando de 1891, y a la luz de aquella fecha entonces el Papa escribe al mundo católico y a los hombres de buena voluntad para asumir entonces estos postulados de las enseñanzas sociales de la Iglesia Católica. Ya a partir de 1891 hay un sinnúmero de escritos de los papas, pudiéramos decir en adelante, todos los papas han escrito sobre temas que tienen que ver directamente con la doctrina social de la Iglesia. Por eso bien podemos decir entonces que la doctrina social de la Iglesia es el conjunto de enseñanzas sistemáticas que la Iglesia transmite a los fieles y a los hombres de buena voluntad respecto a la parte social. ¿Por qué tiene la Iglesia una doctrina social propia? Pues yo creo que ya de alguna manera lo abordábamos, en cuanto que decimos entonces que la doctrina de la Iglesia no la ilumina nada diferente a los mandamientos de la ley de Dios, y obviamente el Evangelio es el inspirador de toda la doctrina católica. Por eso entonces la Iglesia tiene una doctrina social propia, porque inspirada en el Evangelio quiere entonces llevar a que la sociedad, impregnada por los valores del reino, por los valores del Evangelio, podamos verdaderamente hacer posible el reino de Dios entre nosotros.
Por eso la Iglesia tiene un catecismo que le es propio, la Iglesia tiene un código de derecho canónico propio y la Iglesia obviamente tiene entonces también unas enseñanzas morales y tiene unas enseñanzas estructuradas que llamamos en este campo doctrina social de la Iglesia. ¿Cómo se desarrolló la doctrina social de la Iglesia? Podemos decir que desde el Antiguo Testamento ya sobre todo el profeta Amós nos habla de lo que llamamos hoy la justicia social, lo que tiene que ver con el campo de la justicia en la parte social. Entonces desde el Antiguo Testamento comienza como a prepararse el camino de lo que hoy entendemos propiamente como doctrina social de la Iglesia. El Evangelio será el culmen, digámoslo así, de estas enseñanzas sociales que nutren la vida de la Iglesia, y por tanto es Jesús quien a través de sus enseñanzas, de los signos y los milagros, Jesús da entonces lo que son las bases propiamente de la doctrina social. Ya encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, cómo la Iglesia desde los inicios entendió que esforzarse por ayudar sobre todo a los más necesitados. Recordemos, se nos invita a una opción por las viudas, por los huérfanos, por los pobres. La Iglesia primitiva entendió entonces que el Evangelio se podía tomar carne en la persona del pobre, del necesitado, y por tanto a ese pobre, a ese necesitado hay que defender. Ya en adelante, en todos los momentos de la historia, la Iglesia obviamente ha abordado el tema social en sus diferentes facetas, pero como les decía, hablar de doctrina social como parte estructurada, empezamos a hablar desde 1891 con el Papa León XIII y la encíclica la Rerum Novarum. Y de ahí en adelante, ya de una manera ya muy, digamos, sistematizada, todos los papas han abordado diferentes temas sociales. ¿Están obligados los cristianos a comprometerse en la política y en la sociedad? Claro que sí, porque el cristiano, dice uno de los escritos hermosos de la patrística con San Justino, se nos dice que los cristianos viven como viven todos los demás, ¿cierto? Es decir, que los cristianos viven en una sociedad, que los cristianos, es muy bonito, dice por ejemplo, los cristianos engendran hijos pero no se los comen. Ojalá pudiéramos la oportunidad algún día de leer esa apología de San Justino. Y entonces San Justino es claro en afirmar que obviamente si el cristiano vive en la sociedad, está llamado a impregnar esa sociedad de los valores del Evangelio, de los valores del reino. Entonces obviamente que el cristiano está llamado a comprometerse con la política y la sociedad y a impregnar a la sociedad y la política del mensaje del Evangelio. Y por último, pues la Iglesia la Iglesia respeta todas las formas de Estado, de gobierno que las naciones asumen, pero recordemos pues que con errores, con defectos y demás, pues la manera de gobernar más plena o más perfecta que hay hasta el momento se llama la democracia, con todos los, cierto, lo que pueda también pues derivarse de allí. Pero la democracia es en todo caso pues la forma de gobierno más, digamos, generalizada en el momento, con valores y también con cosas que de pronto no son muy claras, en fin. Pero entonces pues la Iglesia sencillamente anima, estimula los estados para que
en ellos haya una verdadera democracia fundada en el bien común. Es decir, lo que decíamos la vez pasada, pensando en el bien de todos y no en el bien de uno solo o de unos cuantos o de unos grupos determinados. La justicia social iluminará siempre las enseñanzas de la Iglesia y ellas tienen como base el Evangelio. No hay doctrina católica que no se fundamente en el Evangelio que Jesús nos enseñó, la Iglesia asumió y transmitió desde los momentos mismos de la Pascua, desde los momentos de la resurrección. Está la entrega, como Jesucristo mismo se entrega en cada comunión. Quédate aquí con nosotros en Redescubrir. Haremos un corto receso y ya volvemos. Que llama ya tu corazón. Bienvenidos a esta segunda parte de Redescubrir y felicitaciones para dedicarse a este espacio para conocer mejor su fe. Podemos decir que la doctrina social de la Iglesia nos ofrece las herramientas para hacer pan partido y compartido para las personas que nos rodean, o sea, nos ayuda a vivir la Eucaristía. Por eso, escuchemos esta hermosa canción de Salomé Arriztibita, una mujer médico y cantante católica española atraída por la fragilidad humana. Por toda la humanidad, Jesús resucitó. Canta todos aleluya. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser alimento que sacia por dentro, que trae la paz. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan. Dime cómo acercarme a quien no tiene aliento, a quien cree que es cuento el reír, el amar. Dime cómo ser pan, dime cómo dejarme comer poco a poco, entregándolo todo y llenándome más. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Tú que eres el pan de la vida, tú que eres la luz y la paz, tú que empapas la tierra cuando llueves el cielo, dime cómo ser pan. Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser pan. Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan, que cura la injusticia. Dime cómo ser pan, que crea libertad.
se entrega en el servicio y la vocación. Bien, amigos de Redescubrir, hemos conocido lo que es la doctrina social de la Iglesia. Por eso los invitamos a profundizar en sus casas la riqueza que ella encierra y que nos enseña a vivir mejor el mandato, no robar. Pues que nos enseña que su camino principal es el de la caridad. Recordemos que la Iglesia comparte con los hombres de nuestro tiempo este deseo profundo y ardiente de una vida justa en todas sus dimensiones y no dejar de someter a reflexión los diferentes aspectos de la justicia, tal como lo exige la vida de los hombres y de los diferentes grupos sociales. Por eso, dejemos que sea la palabra de Dios nuestro fundamento para vivir mejor durante esta semana. Acojamos a la hermana Carmen Vergara y recuerden que los esperamos la próxima semana aquí en Redescubrir. Dios los bendiga. Vamos todos unidos, firmes en la fe, un solo corazón, una misma misión. Bien, amigos de Redescubrir, para el fundamento bíblico que ilumine nuestro tema en el día de hoy, vamos a tomarlo de la carta del apóstol Santiago en el capítulo 2, versículos del 14 al 26. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen nada para comer, y uno de ustedes les dice, váyanse en paz, abríguense y coman, pero no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirven? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Sin embargo, alguien podría decir, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por las obras te mostraré mi fe. ¿Tú crees que existe un solo Dios? Haces bien, pero también los demonios creen y se estremecen. ¿Por qué no te enteras de una vez, pobre hombre, de que la fe sin las obras es estéril? ¿Acaso obtuvo Abraham, nuestro antepasado, la salvación de Dios por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y por las obras se hizo perfecta su fe? Así se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y eso le fue tenido en cuenta para obtener la salvación y fue llamado amigo de Dios. Vean cómo por las obras obtiene el hombre la salvación y no solo por la fe. Igualmente Rahab, la prostituta, ¿no recibió acaso la salvación por sus obras al hospedar a los mensajeros y hacerlos salir por otro camino? Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, este texto bíblico que acabamos de escuchar es un texto bastante profundo y que nos da como la pauta para nuestro tema del día de hoy sobre la doctrina social de la Iglesia. Recordemos que este séptimo mandamiento nos habla de no robar, incluye esta parte de la doctrina social de la Iglesia. Ya el Padre ahorita nos habla de qué es esta doctrina, cuándo nació y por qué la Iglesia tiene una doctrina social propia. Pues bien, el texto aquí nos deja ver claramente cómo el autor de esta carta, el apóstol Santiago, no le interesa hacer un discurso, un razonamiento sobre la fe, sino que llama la atención en que una persona que vive auténticamente su fe, lógicamente va a ser una fe que se va a transmitir en obras, se va a convertir en obras. ¿Por qué? Porque fe y obras tienen que ir de la mano. Recordemos, hermanos, que el cristiano, primero se es cristiano, después de ser cristiano se es profesional en algo. Entonces para nosotros la invitación es bastante fuerte porque muchas veces en nuestros contextos sociales, en nuestros contextos culturales, tratamos como de hacer una pequeña escisión entre nuestro ser cristianos y lo que realizamos.
Decía desde ahorita que primero está el ser cristiano. Entonces, es el cristiano que es médico, es el cristiano el que es odontólogo, es el cristiano que es profesor, es el cristiano que es psicólogo, que es zapatero, que es modista, es el cristiano. Por eso es que no se puede separar la fe de las obras. Si yo ejerzo una profesión, esa profesión debe tener mi tinte de vida cristiana, no la puedo separar. Y ese tinte de vida cristiana es una esencia que se lleva tan dentro que no se puede borrar. Hermanos, la doctrina social de la Iglesia precisamente a esto nos invita, a que donde haya una injusticia, el cristiano luche por la justicia. Que donde hayan precariedades, se sufra hambre, se sufra desnudez, el cristiano vaya en nombre del Señor y a hacer todo como Jesús lo hizo. ¿Qué pasó Jesús haciendo en su vida? Vistió al desnudo, dio de comer, perdonó. En eso consiste también la doctrina social de la Iglesia. Entonces, el apóstol Santiago nos invita, hermanos, a no separar ni la fe ni las obras. Si yo tengo fe, necesariamente debo ser una persona de que mis obras hablen de la fe que tengo. Si yo creo en un Dios que es amor, mis obras deben hablar de un Dios que es amor. De hecho, me viene a la mente aquí la Madre Teresa de Calcuta, cuando un indigente hindú a ella le dice: yo no creo en tu Dios, pero yo creo en ti, porque precisamente ella era el reflejo de ese Dios misericordioso, amoroso que quería transmitir. Y él, no creyendo en Dios, creía en algo que venía de Dios. ¿Por qué? Porque veía las obras reflejadas en la Madre Teresa. Es la invitación que nos hace el apóstol Santiago. Vivamos nuestra fe tan plenamente, crezcamos en nuestra fe que es tan rica, pero también en la medida que vamos creciendo en la fe, también vayamos creciendo en obras de caridad, en obras que lógicamente tienen que ver con la parte social del ser humano, porque el ser humano es un ser social. Entonces, no desliguemos nuestro ser cristianos de nuestro obrar y actuar en favor de la sociedad. Que Dios los bendiga y recuerde nuestra próxima cita aquí la otra semana en Redescubrir. La voz que un día dijo: vayan de dos en dos. Vamos todos unidos, firmes en la fe, un solo corazón, una misma misión.